Vale, gracias. Entonces, antes de empezar, os voy a hacer una pequeña introducción a ese tema un poco complejo, pero de actualidad, y vamos luego a ir en la discusión con los participantes, los ponentes. Como sabéis, seguramente dos tratados internacionales fiscalizan el cannabis, el Convenio Único de 61, el cannabis, la planta y sus productos, y el de 71, el THC. Y existen cuatro organismos internacionales, cuatro partes de Naciones Unidas, por decirlo así, que tienen mandato para manejar este sistema internacional de fiscalización del cannabis: la JIFE, la ONUDD, más conocida como UNODC, de sus siglas inglés, la Comisión de Estupefacientes, CND, y la Organización Mundial de la Salud. Em, la Organización Mundial de la Salud se la suele olvidar un poco, porque está basada en Ginebra, al contrario de las otras organizaciones, pero eh, para reflexionar sobre lo que decía antes el representante del grupo socialista en el Parlamento, la OMS no tiene una estrategia sobre tabaco que ciertamente no recomienda ni la prohibición del tabaco ni la criminalización de sus usuarios, sino que recomienda un enfoque de salud pública. Y en el tema de drogas, la OMS desde ya casi 30 años intenta traer también este enfoque de salud pública en el tema de las drogas fiscalizadas. Em, entonces, bueno, se suele olvidar desgraciadamente a la OMS, pero hoy es la que nos interesa porque tiene un mandato en este sistema internacional de fiscalización de drogas, que es el de un órgano técnico científico que es el por qué ha aparecido, ¿no?, en la prensa y por qué estamos hoy reunidos discutiéndolo. La OMS tiene ese papel técnico de asesorar a la Comisión de Estupefacientes, que es una asamblea de los gobiernos, de los miembros de Naciones Unidas, asesorar en cuanto a cambios en la fiscalización de sustancias. Puede proponer introducir nuevas sustancias, quitar sustancias o cambiar el nivel de fiscalización y la lista en la cual está fiscalizado cada sustancia, y cada lista corresponde a niveles de restricciones más o menos estrictas y ciertas obligaciones internacionales en cuanto a, sobre todo, temas de regulación del mercado de los usos médicos y de la investigación eh, médica. Pero es la Comisión de Estupefacientes de los gobiernos que tienen que aprobar, evidentemente. En el 61, la Comisión de Estupefacientes, a propuesta de la OMS, puso esta clasificación del cannabis que siguió vigente hasta hace pocos meses, con la hierba, digamos, los cogollos y la resina de cannabis en el nivel más alto de fiscalización, la lista 4, que a la vez que no reconoce la legitimidad de los usos médicos de estas sustancias, las que están en la lista 4, a la vez legitima que los gobiernos puedan aplicar una prohibición total. No impone una prohibición, sino que lo hace muy, digamos que es un incentivo bastante fuerte a aplicar políticas prohibicionistas. En el año 71, a propuesta de la OMS, otra vez se incluye el THC y todos los isómeros del THC en la lista más alta de un nuevo convenio, nueva convención, la del 71, pero al mismo tiempo se niega la fiscalización del CBD. La OMS no recomienda fiscalizar el CBD como una droga fiscalizada. Y en el 91, el delta 9 THC y no los otros isómeros bajan de un nivel de fiscalización, y nos hemos quedado así hasta diciembre del 2020, cuando la Comisión de Estupefacientes votó lo que se puede ver aquí, que los cogollos y la resina bajaran de un nivel de fiscalización para salir de esta lista 4. Entonces, de hecho, reconociendo más, digamos, usos terapéuticos y sobre todo la legitimidad de esos usos terapéuticos, y a la vez quitándole legitimidad a los países para prohibir totalmente o aplicar políticas excepcionales en cuanto a estas dos sustancias, que son los cogollos y el hashish, en fin, del cannabis. Notar simplemente que el cannabis está fiscalizado en la lista 1, donde se ubica actualmente, tras ese voto.
en la lista 1 del convenio de 61 y no, la OMS no podía recomendar mucho más porque además de estar en las listas, hay un artículo del convenio que de facto lo mantiene en esta lista. Así que la OMS no podía recomendar bajarlo más, digamos, en la lista técnicamente porque requiere una enmienda y eso pasa por un proceso mucho más complicado. Pero la OMS sí que ha hecho un esfuerzo notable para intentar lograr unas conclusiones basadas en evidencia y, bueno, consensuadas, ¿no?, a nivel internacional y razonables. Ha hecho 3 reuniones específicas donde había trabajos específicos sobre cannabis y el asesoramiento de los usos del cannabis en medicina, y en 2019 recomendó a la Comisión de Estupefacientes rebajar pues esta fiscalización. Tardaron 2 años en aceptarlo, pero lo aceptaron, algo que es una gran noticia porque, como lo vemos, desde el 61 no había cambiado la fiscalización. Esto va en la dirección de lo que esta misma mañana presentábamos en este informe que se estrena hoy de políticas, el manual sobre políticas públicas del cannabis enfocadas al desarrollo sostenible. Va totalmente en esta dirección y de cierta forma activa o reactualiza el mandato que tienen los gobiernos de hacer frente a las discrepancias de las necesidades de cannabis para fines médicos y científicos y su disponibilidad, sobre todo, es decir, no solo que la ley lo permita, sino que esté disponible para los pacientes en las farmacias o en cualquier sitio de distribución. Aparte, digamos que también seguir no aplicando o no cumpliendo con este mandato de disponibilidad, nos dice un relator especial de Naciones Unidas, constituye no solo la violación del derecho a la salud, sino ya crear otra violación porque genera pues sufrimiento y dolor grave de no dejar el acceso a la medicina a gente que lo necesita. Ya es otro derecho violado, es el de someter gente a un trato cruel e inhumano, degradante. Bueno, os dejo aquí el enlace del informe, pero vamos a empezar ya la discusión con los varios ponentes. Tenemos poco tiempo. Quería empezar quizás dando la palabra en primero a Fran Azorín del Observatorio del Cannabis, que quizás nos podrá dar un pequeño panorama sobre las consecuencias a nivel legal en España. Luego podríamos pasar a 2 perfiles más de investigadores que tenemos con nosotros. Valeria Vidal de Argentina, Kenzi, del INCAMED, perdona, el perdona Instituto de Investigación. Sí, perdona que te interrumpa, Kenzi, pero nos han pedido Francisco Pascual y Alfredo Pascual si pueden pasar ellos antes porque sabemos que tienen una agenda muy sí, comprometida y nos han sí. pedido. Entonces, si no te importa, que pasen Estoy ellos. presentando Ah, ahora que van a pasar primero, pero tienes perdona, perdona, que dejarme decirlo. perdona, Entonces, perdona. luego pasaremos con Valeria Vidal de Argentina, del INCAMED, Investigación en Cannabis Medicinal, y Francisco Pascual de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre Alcohol, Alcoholismo y otras toxicomanias, del SOCI Droga Alcohol. Os dejaré presentaros un poco más y terminaremos con 3 perfiles desde la práctica clínica, que puede ser interesante también para discutir estos temas más en adelante. Gemma Martínez de la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis, Mario Land de la Sociedad Clínica de Endocannabinología y Mariano García de Palau del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Pero sí, para empezar, como estaba sugerido, quería dar la palabra y preguntar unas cositas a Alfredo Pascual, un analista internacional del sector del cannabis medicinal que seguramente conocéis por su trabajo destacado en Marijuana Business Daily como periodista. Alfredo es una de las pocas personas que he visto desde años en Viena y en Ginebra para interesarse desde cerca este tema antes de que saliera en el New York Times, etcétera. Un tema que ha necesitado mucha implicación, digamos, de la sociedad civil y de los mundos, las personas involucradas. Alfredo, quizás, ¿cómo supiste que estaba pasando esto? Hace en 2018 o algo así, cuando viniste, cuando te
te conocí en Viena por primera vez, ¿cómo supiste que pasó eso y por qué te interesaste a eso cuando tú vienes del sector del análisis de la industria del cannabis y la industria la industria del cannabis medicinal, como se suele llamar, no ha tenido ningún interés en eso? ¿Por qué tú tenías interés? Y quizás contarnos un poco qué se opina dentro de este sector que puede dar miedo a algunos y dar ¿no? dólares en los ojos a otros. Alfredo. Sí, año 2018, me acuerdo perfectamente. En aquel momento yo ya había empezado a trabajar para MJ Biz Daily, como se le conoce a Marijuana Business Daily, que es una publicación de negocios de la industria, puramente de negocios. Y quizás por mi perfil académico, que hice una maestría en políticas públicas, intentando dedicarme lo más posible a políticas de drogas, conocía, digamos, lo básico de cómo se trata este tema en Viena. Y cuando me enteré que estaban por salir en aquel momento las recomendaciones, no la decisión sobre las recomendaciones, sino que las recomendaciones en sí mismas todavía no eran públicas en 2018, pensé que era una buena oportunidad para hacer la conexión entre el mundo de negocios del cannabis, en el cual yo me estaba manejando profesionalmente, con mi perfil más académico anterior de políticas de drogas. Y así fue que sobre fines del 2018 convencí a la empresa para la cual trabajaba, MJBiz Daily, que me dejaran empezar a cubrir este tema, que en aquel momento, corregime Kenzie si me equivoco, era un tema bastante raro, al menos no era para nada mainstream, no era un tema que estaba, que era conocido por los empresarios de la industria, y fuera del círculo más bien de NGOs y activistas que estaban intentando que se cambiaran estas cosas en Viena, no era muy conocido. Entonces ahí fue que vi esa oportunidad para ese nexo. Y bueno, fui a Viena, arranqué a ir en 2018 a cubrir los diferentes pasos. Y lo curioso es que cuando arranqué a fines del 2018, yo pensaba que iba a ser un tema de un par de meses, ¿no? Un tema de que salen las recomendaciones, se votan 2, 3 meses después, y luego a otro tema, ¿no? Como siempre que tenía que andar cambiando entre un tema y otro. Pero lo cierto es que este tema en particular de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y luego la decisión de la Comisión de Estupefacientes me acompañó prácticamente durante todo el periodo que trabajé para MJBiz Daily, que fue desde el 2018 hasta enero de este año. Así que fue probablemente uno de los temas que más me acompañó toda mi trayectoria en la empresa cubriéndolo. Y, y sí, como anécdota, me acuerdo bien, creo que era diciembre del 2018, cuando se esperaba que la OMS iba a dar a conocer las recomendaciones, que se pospuso para un par de meses después, que ahí hablando con el embajador uruguayo en Viena, me dijo algo que no me olvidé más porque fue tal cual, y fue que esto justamente no me lo esperara, como que era un tema de un par de meses, que si se demoraba la OMS en dar a conocer las recomendaciones, eso luego iba a ser utilizado como excusa para algunos países para decir que no tenían tiempo de estudiarlas para poder votar al marzo siguiente, y así fue. Y bueno, después fueron pasando también otros temas. Pero bueno, digamos que la conexión que hice ahí fue la parte de negocios, de la industria, con mi perfil académico, y por eso me empecé a interesar. Y me sorprendió, porque, o sea, obviamente lo justifiqué como que era un tema importante también para la industria, sobre todo quienes tienen una mirada de largo plazo de trabajar en la industria del cannabis medicinal, por las implicaciones que podría llegar a tener. Pero no pensé que iba a ser un tema tan popular, y la verdad que sí, fue un tema muy popular a nivel de la industria del cannabis, quizás por diferentes motivos. No sé si el principal o dependiendo de la empresa será la respuesta, pero quizás para muchas empresas se volvió un tema importante porque veían en esto una forma bueno, de justificar ante sus inversores lo bueno que es invertir en cannabis medicinal, pues las Naciones Unidas estaban de cierta manera respaldando, no la industria en sí misma, pero sí las cualidades medicinales del cannabis, ¿no? Entonces, esto evidentemente fue muy, muy usado por las empresas para mostrarle a sus inversores cómo está avanzando el cannabis medicinal en el mundo. Muchas veces comunicándolo de manera errónea, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, de hecho, la reacción o la sobrereacción del sector empresarial cuando esta decisión no tiene impacto concreto sobre facilitar sus operaciones. Como lo decía en la presentación, los gobiernos a través de los tratados han
dejado un espacio bastante pequeño para la OMS en base a ciencia a poder hacer evolucionar la fiscalización del cannabis, también de las dos otras plantas fiscalizadas en ese convenio. Entonces, lo que hizo este voto es más que nada simbólico, pero un símbolo bastante potente. Y si tiene una incentiva al cambio, no sé lo que opinas tú, pero me parece que va más hacia los gobiernos o la parte política que la parte empresarial. Y también hacia los profesionales de salud con los cuales vamos a discutir. Así es, que sí. Y yo siempre traté de ser muy mesurado en la manera que lo transmitía, pero evidentemente muchos querían entenderlo de otra manera. Y sí, más de una vez, sobre todo cuando salió finalmente el voto en la Comisión de Estupefacientes y se aprobó la recomendación 5.1, me preguntaba alguno, y bueno, ¿y qué cambia ahora, mañana para mi empresa? Y nada, no cambia absolutamente nada para tu empresa porque todavía a nivel nacional no cambió nada y a nivel internacional los controles siguen siendo los mismos en cuanto a importación y exportación y los permisos necesarios y las estimaciones que hay que mandarle ¿cómo se dice INCB en español? La JIFE. La JIFE. Y bueno, así es, en realidad a nivel operativo no cambió absolutamente nada para las empresas del sector. Pero como vos decís, lo importante es lo simbólico de esto, que no por ser simbólico deja de ser importante, ¿no? Porque lo simbólico es lo que luego cambia lo político y ahí es que vienen las implicaciones más operativas, digamos, para las empresas. Entonces, sí, es simbólico y es de largo plazo también, porque esto seguramente lo que logre es facilitar que nuevos países consideren legalizar el cannabis medicinal o que los que ya lo tienen, pero de una manera muy restrictiva, consideren flexibilizar sus reglas. Y bueno, por poner un ejemplo, simplemente en Suiza hay acceso a cannabis medicinal, pero de una manera muy, muy restrictiva. Y en este momento se está debatiendo si flexibilizarlo. Y hace unos meses en el Parlamento, justamente uno de los argumentos a favor de ampliar el acceso al cannabis medicinal fue la decisión de Naciones Unidas, que de cierta manera, implícitamente, está reconociendo el valor medicinal. Y bueno, eso puede ayudar a que existan cambios a nivel nacional y ahí sí repercutirá en la industria, más bien en el largo plazo. Vale, pues muchas gracias por ese análisis y quizás vamos a seguir con Fran, ya que tienes que irte. Claro. Sí, Francisco. Buenas, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Muy bien. Si no se pasarán las diapositivas como ha pasado antes, me avisáis, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, gracias tanto a la Universidad Autónoma de Madrid como al Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis por la organización de este congreso. Y bueno, Kenzie introdujo un poco que yo iba a hablar para ver cómo había cambiado el marco jurídico después de la reclasificación el 2 de diciembre por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, por la ONU, del cannabis, que pasó de estar en las listas 1 y 4, donde se encontraban las sustancias más peligrosas con poco o nulo valor terapéutico, a estar simplemente en la 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que básicamente se corrigen errores históricos del pasado y se considera que el cannabis no es tan peligroso como se nos ha dicho y que además tiene muchos beneficios terapéuticos o medicinales. Por lo tanto, los cambios jurídicos a nivel internacional, lo cierto es que no son muchos, porque ya en nuestra propuesta de ley medicinal que redactamos hace 2 años con el Observatorio Europeo, decíamos que los convenios son flexibles y que ya posibilitarían incluso la regulación del cannabis, del acceso al cannabis medicinal, como se ha hecho en otros países del mundo, sin necesidad de que el cannabis se eliminara de la lista 4. Por lo tanto, ahora el cannabis ya no está en la lista 4 y consideraremos eso como algo más simbólico que jurídico, en cuanto que los cambios jurídicos tienen que venir dados por la voluntad política del legislador, ¿no? De, como hemos visto en la mesa anterior, de los partidos que conforman todos los grupos parlamentarios y que al final son la voluntad popular. Claro, para llegar hasta aquí me gustaría comentar un poco también cuál fue el error histórico del pasado con la clasificación de las sustancias. Hay que decir que, bueno, realmente el cannabis viene fiscalizado después de que los grupos puritanos, que ahora se denominan trampistas, pero anteriormente se denominaban o se hacían llamar los WASP,
que son los anglosajones blancos puritanos de Estados Unidos, decidieron en los años 20 prohibir el alcohol. La prohibición del alcohol conllevó la aparición en escena del crimen organizado. Y la aparición en escena del crimen organizado supuso la creación de la burocracia antidrogas y de las policías especializadas antialcohol, que luego se convirtieron en las policías especializadas antidrogas y luego llegó a la creación de la DEA en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí, partiendo de un interés de un lobby puritano, en atención a criterios o fundamentos religiosos, se prohibió el alcohol. Se vio el desastre, se creó el crimen organizado y la policía antialcohol. Claro, cuando se decide legalizar el alcohol, ¿qué hacemos con esa burocracia? Pues decidimos prohibir ciertas drogas en base a criterios supremacistas, racistas, económicos, políticos y una serie de criterios. Se prohíbe el opio, la cocaína y el cannabis, que precisamente eran los consumidos por las minorías chinas, negras y mexicanas que estaban por Estados Unidos en esa época. Luego, en el año 71, con Nixon, se declara la guerra a las drogas. Y con Reagan, el mensaje del Just Say No. Simplemente di no. Pero con la guerra a las drogas, los intereses ya no son tanto supremacistas, racistas, económicos, sino que son más geopolíticos y militares. Gracias a la guerra contra las drogas, se ha ganado mucho dinero en la venta de armamento, se ha conseguido crear una policía militarizada, se ha conseguido invadir países, sobre todo por parte de Estados Unidos, hacia América del Sur, y ha producido un auténtico desastre humanitario y de afectación a los derechos fundamentales. Pero hoy en día, después de la reclasificación de la ONU, después de que muchos países europeos, como por ejemplo, la República Checa, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo ahora Alemania, como por ejemplo Italia, ya tienen programas de cannabis medicinal. Muchos estados de Sudamérica, como primero Uruguay, Colombia, Perú, ahora recientemente Argentina, México, también tienen ya o están creando programas de acceso al cannabis medicinal, pero nos vamos a quedar en algo simbólico y muy importante que viene de hace poco, y es que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombra como ministra de Sanidad a Rachel Levine, que fue la que impulsó los programas de cannabis medicinal en el estado de Pensilvania, que son de los más perfectos, ¿no? Por lo tanto, lo que viene de Estados Unidos, que ya vino de Estados Unidos para mal, ahora parece que viene para bien. Entonces, con este escenario internacional y europeo de permitir el acceso al cannabis medicinal, veo difícil que dentro de unos años, esperemos que dentro de pocos años, España no confeccione, no perfeccione, no regule un programa de acceso al cannabis medicinal. Teniendo todo esto en cuenta, el Observatorio Europeo, que como bien ha dicho ya Héctor Brotons, que ha presentado nuestro primer libro, que fue la propuesta de regulación del cannabis medicinal, en donde no voy a entrar porque ya lo ha explicado él, posteriormente decidimos realizar esa misma propuesta que no se perfeccionó en un formato de ley, decidimos trasladarla a formato de ley y sobre todo que se regulara el acceso al medicinal porque, como ya sabemos cuáles son los discursos de algunos partidos, como hemos aquí, entendemos que posiblemente, y a pesar de que a la mayoría de asistentes nos gustaría una ley ya desde el primer momento integral que se dejara de medias tintas, pues para facilitar el trabajo al legislador hicimos una ley del cannabis medicinal en formato de ley que sigue los parámetros de esa anterior propuesta de regulación integral del cannabis. Que no me va con el intro. Propuesta de regulación. Y entonces, el Observatorio Europeo hace una propuesta de regulación que solicita al legislador el acceso al cannabis por 3 vías. La primera, el autocultivo.
la segunda, las asociaciones de pacientes y las terceras, las farmacias. En una mesa de esta mañana ha hablado nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez, que es usuario medicinal de cannabis, es usuario de cannabis medicinal y que tuvo un problema porque cultivó unas plantas en la residencia donde vivía. Él es tetrapléjico, lleva 30 años consumiendo cannabis, sabe cuáles son perfectamente los riesgos, los beneficios y las dosis del cannabis y decidió cultivar esa sustancia. La policía entra, le interviene la sustancia, pasa por una pena de banquillo de 3 años y posteriormente es absuelto por un juez, como también han sido otros compañeros que también están presentes hoy aquí. Por lo tanto, se necesita que se regule el acceso al cannabis medicinal por autocultivo, porque lo principal aquí es que se respeten los derechos fundamentales. El derecho fundamental a cultivar tus propias medicinas se tiene que reconocer. El otro día escuché en la radio a la anterior ministra de Sanidad, la señora Carcedo, que en referencia a la eutanasia decía que habían creado un derecho. Pues bien, yo creo que los derechos ni se crean ni se destruyen. Los derechos se reconocen o no se reconocen, se protegen o se vulneran. Pero los derechos no se diseñan de una manera por los partidos en el gobierno. Los partidos en el gobierno lo que tienen que hacer es regular para proteger ese derecho. Pero el derecho existe y el derecho que se tiene que proteger es el acceso al cannabis medicinal mediante el autocultivo. La siguiente vía sería el acceso por asociaciones de pacientes, porque hay que recordar que muchos usuarios no tienen ni los conocimientos ni la infraestructura necesaria para cultivar su propia medicina. Por lo tanto, tienen que ir a asociaciones que no voy a entrar en la regulación. También nos hemos basado, por supuesto, en la propuesta que ha presentado esta mañana nuestra compañera y amiga Patti Amiguet. Nosotros hemos realizado también la nuestra, está en la página del observatorio, tampoco voy a entrar en toda la regulación esa. Y además una cosa, es que esos usuarios medicinales que están usando una medicina no solo segura, que nunca ha provocado una sobredosis, sino que además es milenaria, pero para muchas personas se acaba de conocer. Entonces, el hecho de poder entrar a una asociación a informarte, a tratar con personas que tienen la misma dolencia o parecida que tú, que también acaban de conocer al cannabis como paliativo medicinal, pues entiendo que puede ser muy interesante. Y, por supuesto, la venta en farmacias de los cultivos, que sí que sean comerciales, que sí que estén licenciados y que luego sirvan para que empresas farmacéuticas produzcan esos medicamentos con todas las garantías sanitarias que se puedan vender a toda la población española y que, por supuesto, tendrán que ser sufragados por la seguridad social. También se crea el Instituto Español del Cannabis Medicinal, que sería el órgano encargado de inspeccionar y, en su caso, de sancionar todo lo relativo al cultivo de cannabis, y se regula de una manera más clara, más taxativa y más transparente un procedimiento para la obtención de licencias para autónomos y empresas. La metodología que se ha usado ha sido el estudio del derecho comparado de todos estos países como Colombia, Uruguay, Canadá, Estados europeos, Estados americanos y todos estos países de nuestro entorno occidental que han regulado ya esta cuestión. Se han analizado los convenios internacionales. Cuando se realizó este trabajo aún no se había retirado el cannabis de la lista 2, pero se concluyó que los convenios son flexibles y que además autorizan los usos medicinales de las drogas. Por lo tanto, no se necesitaría ni siquiera sacar al cannabis de la lista 4. Se ha hecho una ponderación de derechos fundamentales, que en el caso de los usuarios terapéuticos ya es palmaria y nadie duda de que a un usuario con dolencias pues no se le puede negar el acceso a una sustancia para calmar tales dolencias. Además, se tiene en cuenta también la decisión marco 2004-757 del Consejo de Europa, que, como bien ha dicho Héctor Brotons, es que proscribe los actos prohíbe que los estados sancionen los actos de mero consumo de drogas, ya sea estas recreativas o terapéuticas. Y nada más, simplemente concluir
Simplemente concluir que la prohibición del acceso al cannabis medicinal ha sido sustentada por motivos morales, no por motivos científicos. Gracias a la ciencia, gracias a investigadores como Kenzie, hemos conseguido corregir ese error histórico. Y bueno, y que con los conocimientos científicos actuales sobre el uso terapéutico del cannabis y los bajos riesgos potenciales que tiene el mismo, no es proporcional la prohibición del acceso para los enfermos, como bien he dicho antes, y por lo tanto esto afecta a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la asociación, al derecho a la salud y a muchos derechos fundamentales que se han visto vulnerados durante muchos años a los usuarios de cannabis medicinal. Como bien ha dicho anteriormente también Nerea del Grupo Parlamentario Vasco, hay que regular hasta para prohibir. Es que el tercer libro que hemos realizado, que lo he presentado esta mañana, es como que el observatorio va, primero regulación integral, luego la medicinal, y al final ya lo que hemos presentado es que ni prohibiendo está regulado, que es todo una arbitrariedad, que no hay criterios, que no cumple con los requisitos de taxatividad y claridad que requiere el principio de legalidad recogido en el artículo 25 de la Constitución. Y que, por lo tanto, hasta para prohibir hay que ver cuánto se puede tener, cuánto se puede llevar por la calle, aunque esté prohibido. Pero es que hoy en día esto es una suerte de caza de brujas disfrazada de legalidad que es contraria a la Constitución, a los convenios internacionales de derechos humanos y a todos los principios generales del derecho. Nada más, muchas gracias y seguimos con el Congreso. Gracias por la presentación y la intervención. Quizás ahora Valeria Vidal, que nos habla desde Argentina, si no me equivoco, y Francisco Pascual, que tenéis perspectivas desde la investigación, tanto desde de los beneficios como de los daños potenciales del cannabis como sustancia y de sus diferentes formas de consumo. Sería interesante tener vuestra perspectiva. Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como decían, mi nombre es Valeria Vidal, soy la fundadora de INCAMED y en este momento me desempeño como coordinadora general de la ONG. Bueno, en el año 2013, en Argentina, surgió una gran demanda social en el uso del cannabis para aliviar síntomas en diversas enfermedades. Y a lo largo de todos estos años comprobamos que la terapéutica canábica bien aplicada es muy efectiva y desde entonces que se viene gestando un movimiento social que crece realmente a pasos agigantados. Así es que en el año 2017 nace INCAMED, que son las siglas de Investigación en Cannabis Medicinal, como asociación civil sin fines de lucro, que está formada por profesionales de diversas áreas, con el objetivo de acompañar a las personas que eligen el tratamiento con cannabis para mejorar su calidad de vida. También este año fue el año que se sancionó la ley de cannabis medicinal, la 27350, con una reglamentación que realmente resultó insuficiente. Esta reglamentación permitía, por un lado, la importación de fitopreparados, situación que es bastante dificultosa para la economía aquí en Argentina, y por otro lado, permitía únicamente el cultivo en caso de investigación, dejando en situación de vulnerabilidad a la mayoría de los pacientes que querían acceder a cannabis seguro y de calidad. Esto desató en el país un mercado no regulado, que aún sigue no regulado y que está en crecimiento exponencial. Bueno, en nuestro trabajo como ONG, como les decía, somos un equipo que se articula en diferentes áreas que la ONG aborda. El área médica, contamos con 3 médicas que acompañan los procesos de las personas. En el área terapéutica tenemos psicóloga, especialista en sexualidad, arteterapeutas, todo con la atención que es con un enfoque integral y multidisciplinar
que esa es la forma que nuestra ONG desarrolla y propone. También tenemos el área de investigación y ciencia, área de formación, donde en nuestro compromiso de compartir la información damos cursos, talleres, seminarios. Tenemos un canal de YouTube donde pueden ingresar y ver todo nuestro trabajo. Bueno, Valeria, tenemos el área de gestión. Disculpa, Sí. siento mucho tener que interrumpirte, pero estamos bastante cortos de tiempo porque hemos empezado ya con media horita de retraso y somos Bien. 8 en la mesa, así que Bien, si voy puedes ir un directamente poco rápido, sí, a... estaría genial. Sí. Disculpa, Bueno, Gracias. no pasa nada. Como les decía, hace la reglamentación del 2017 fue insuficiente y trabajamos durante todo el 2018, el 2019 y el 2020 con la red que conforma científicos, otras ONG, usuarios, y finalmente en noviembre del 2020 se promulgó una nueva reglamentación que nos permite trabajar más cómodos dentro de un marco legal, porque esta nueva reglamentación habilita el autocultivo, el cultivo de terceros y también cultivo para ONGs, creando un registro de cultivadores que se llama ReproCan, que aún no está completamente en funcionamiento, pero sí ya hay algunos municipios que están llevando un registro, como por ejemplo en Las Grutas, en la provincia de Río Negro, que fue gracias a un caso muy famoso, que fue por la lucha del autocultivo de la abuela de Joaquín con síndrome de Tourette. Allí hay más o menos registrados 41 cultivadores. Estamos transitando un camino a la vez que lo estamos creando entre todos y gestando la industria del cannabis a nivel nacional. Nosotros particularmente abordamos el área medicinal, pero ya todos conocemos que la industria del cannabis es enorme. Hay algunos proyectos de cultivo que ya están aprobados en el país y han iniciado su primera etapa. Por ejemplo, el cultivo de Jujuy, que es una provincia del norte del país, fue impulsado por el hijo de Morales, que es el gobernador de esta provincia. Tenemos otro en La Rioja, que fue presentado por una empresa que se llama Agrogenética Riojana, junto al CONICET, que es con fines de investigación. En La Madrid, un municipio de la provincia de Buenos Aires, que fue impulsado por el intendente. Y después tenemos otro proyecto que es de Patagonia Norte, que es muy interesante este proyecto porque es en conjunto con el INTA, y que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es en convenio con una ONG que se llama Ciencia Sativa. Nosotros, como ONG, hemos decidido ir por dos caminos. El primero es que, somos nexo entre los profesionales de la salud, los pacientes y los cultivadores solidarios. Le damos herramientas a cada uno en particular para poder acceder a un cannabis seguro y de calidad. Y también tenemos planificado nuestro primer cultivo propio para 100 pacientes, que lo nombramos Nave Cultivo Fidel, en honor a Fidel Romani, que es un niño con síndrome de Angelman, que acompañamos con el equipo médico-terapéutico desde hace aproximadamente 2 años. Y bueno, para cerrar, les comparto una frase de nuestra directora médica, Julieta Veneciano. El cannabis planta un cambio de paradigma para el mundo, recordándonos el poder de curación de las plantas y de uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la presentación y disculpa otra vez haberte un poco cortado. No hay problema. No sé si Francisco Pascual sigue con nosotros, de SOS y Droga Alcohol. Sigo con vosotros, sigo. Estaría genial tener tu perspectiva en estas temáticas. Perfecto. Como tú dices, tenemos poco tiempo, somos muchos para hablar y precisamente a lo mejor yo soy la voz discordante o discrepante o el verbo libre en este caso.
porque tú nos has presentado, Kenzie, como investigadores, al ponente anterior y a mí me gustaría más hablar como clínico, ya que soy una persona que llevo 33 años tratando pacientes adictos, ¿eh? Y no voy a hablar de la adicción al cannabis porque creo que es un tema que no compete a esta reunión. Aquí vamos a hablar de lo que toca, que es del cannabis medicinal, y como bien habéis dicho, vamos a hablar de una planta que tiene una antigüedad demostrada y tiene una utilidad terapéutica demostrada durante muchísimos años. Pero yo no sé si está bien hablar de cannabis terapéutico en global, ¿no? Porque como vosotros decíais, pues hay muchos isómeros, hay muchos alcaloides y cada uno tiene una función distinta. Y de hecho, las distintas legislaciones te marcan, por ejemplo, los niveles de THC que puede tener una planta para poderla comercializar. Y esto no ocurre solamente en España, sino en distintos países, porque sabéis que últimamente pues hay estancos donde están vendiendo CBD que con un contenido inferior a 0,2, ¿no? Por lo tanto, yo voy a hacer más una reflexión desde el punto de vista de profesional sanitario, una reflexión que yo creo que nos puede servir a todos. Mirad, cuando yo observo un fenómeno social, y creo que el tema del cannabis es un fenómeno social, creo que el tema del cannabis es algo que se tiene que poner encima de la mesa sí o sí, porque como decíais, hay muchas personas que son consumidoras y esto, como mínimo, debe permitir un debate social abierto donde los distintos puntos de vista sean contemplados. Yo esto lo observo como cuando ves una escultura griega, ¿no? No me puedo quedar solamente mirando uno de los perfiles de la escultura. Tendré que darle la vuelta a toda la escultura para ver realmente cuál es su forma, ¿no? Y yo creo que con estos fenómenos pasa exactamente lo mismo. Para mí, pues bueno, yo creo que es una satisfacción que me hayáis permitido estar con vosotros en un congreso internacional como este para que yo aporte pues un perfil o una vertiente probablemente distinta o complementaria a lo que estamos hablando. Pero claro, esta escultura podría tener distintos puntos de vista dependiendo si la visión es la de la ciudadanía en general, es la del político o el gestor, como la mesa que habéis tenido antes, es la del propio consumidor que puede necesitar esa planta, ¿no? Es la de la familia del consumidor, la del amigo o la del clínico, como puede ser mi caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, si al final la puerta que se ha abierto con este cambio de nivel en la consideración de esta planta nos permite, sobre todo, hacer una investigación seria en torno a las utilidades médicas que puede tener esta planta, me parece estupendo. Porque, por un lado, cuando vamos a hacer revisiones o revisamos estudios que haya hecho, y esto podéis estar más de acuerdo o no, pero los metaanálisis, las revisiones Cochrane, que es en el mundo que nos movemos la gente que tratamos desde el punto de vista clínico, ves que efectivamente hay una utilidad, sobre todo, de determinadas partes de la planta, del CBD, del CBG, del CBN, es decir, no estamos hablando de la planta en global, sino de determinados isómeros o alcaloides que pueden tener una función. Mirad, al final de estos artículos me encuentro en que los resultados son prometedores, pero se necesitan hacer más estudios, bien porque se observan una serie de sesgos en la N, en el número de gente estudiada, o al final en los resultados que no terminan de ser concluyentes. Y creo que para avanzar, incluso en el terreno legislativo, tenemos que aportar datos concluyentes, porque en estos momentos no existen de forma fehaciente, aunque es verdad que tenemos casos puntuales, como el que se ha comentado antes, de un niño que le viene bien el tratamiento, pero yo creo que no podemos promover leyes a propósito de un caso. Esto yo creo que sería un error, ¿no? Creo que debemos de sumar casos. Por otro lado, yo hablaría de riesgos y beneficios. Me vas a permitir 5 minutos más, no voy a extenderme. Los riesgos y beneficios, por un lado, es, ¿podríamos privar a alguien de una posible terapia? Pues probablemente no, ¿no? Yo creo que como habéis dicho, también es un derecho de la persona tener acceso a, ¿no? Luego, por otro lado, ¿le podríamos dar a alguien algo que pueda ser dañino para la salud? Pues tampoco. Iríamos a los dos extremos, ¿no? Ni privar a nadie,
ni dar a alguien algo que le pueda hacer daño, ¿no? Podríamos diferenciar, y es que el tema COVID me ha tocado mucho, ¿no? ¿Podríamos diferenciar la disyuntiva salud y negocio en este tema? Qué importante sería, ¿no? ¿Y qué sería prioritario? Es decir, yo creo que es un tema más de debate, ¿no? Y luego, ¿qué decirle a la persona cómo poder acceder, como decíais, en la farmacia, el autocultivo? ¿Cuál sería la mejor forma? Todas son útiles, algunas son más peligrosas. ¿Cómo, cuándo y dónde, ¿no? ¿Y qué es lo útil y qué es lo pernicioso? ¿Y qué intereses puede haber detrás? ¿Intereses de control o intereses económicos o intereses políticos, intereses médicos? Yo tengo un interés, y es que, por lo menos, que no se haga un uso por parte de menores, que yo creo que no está, gracias, que no está testado, y sobre todo que el uso que se pueda hacer, si algún día se hace, y yo creo que al final la sociedad en general tendrá que disponer, como decía, y a través de sus representantes políticos, de lo que se deba de hacer, que al final se utilice en beneficio de las personas, siempre en beneficio de las personas. Por otro lado, ¿lo tenemos todo tan claro? No lo sé, no lo sé si lo tenemos todo claro. Y ahora os voy a hablar un momentito como médico en los pocos minutos que me quedan. Es decir, mis dudas. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué patologías sería útil? ¿Qué perfil de pacientes? ¿Qué factores individuales pueden influir en que el uso de una planta o de unas sustancias puedan ser mejores o peores? ¿Qué compuestos son los que tienen utilidad terapéutica? ¿Y en qué porcentaje? ¿Qué excipientes puede llevar? Ninguno, porque a veces incluso el cultivo ya de por sí puede llevar excipientes a la hora de lo que podamos utilizar para que crezca la planta, ¿no? O de ciertos abonos. ¿Qué posología es la adecuada? ¿Hay una dosis máxima terapéutica? Se hablaba antes de que no hay casos de sobredosis, pero hay un estudio reciente en Michigan que sí que nos daba, por ejemplo, un cuadro de síndrome de abstinencia, cosa que yo como médico creía que el síndrome de abstinencia al cannabis era sobre todo psicológico. Pues bueno, también hay casos de complicaciones orgánicas cuando se hace un decalaje o un abandono de la sustancia, ¿no? ¿Tiene interacciones? ¿Es incompatible con otro tipo de patologías? ¿Pueden aparecer efectos secundarios? ¿Sería necesario un registro por parte de sanidad o un control por parte del prescriptor o del que controla? ¿O con el autocontrol? Habría bastante, ¿no? Porque a veces el autocontrol es un falso control, ¿no? Pasa como en la publicidad, ¿no? La autorregulación a veces no es regulación, porque tiene intereses detrás. La agencia del medicamento debería de posicionarse para entender que esto es un fármaco más allá de bueno, de lo que tenemos en farmacia, que es poco. Debería de haber una ficha técnica para que, como en cualquier sustancia que se utiliza, o por lo menos unos warnings, como incluso debería de tener el alcohol, que yo creo que hay advertencias con respecto a ciertos usos. ¿Y dónde lo venderíamos? ¿Seguiríamos vendiéndolo en el estanco? Si estamos hablando que es algo medicinal, ¿lo vamos a vender en un estanco? Esto es una contradicción en sí mismo, ¿no? Y terminaría solamente con una frase, que es que probablemente todos tengamos razón, pero nadie tiene la razón. Y deberíamos de discutirlo desde una forma compleja, desde todos los puntos de vista y analizando todos los pormenores. Y quiero agradecer de nuevo el ratito que me habéis dado para dar mi punto de vista, que no sé si es discrepante exactamente. Entiendo que puede ser complementario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, yo lo veo muy complementario y muy interesante y gracias por estas preguntas y estas dudas que planteas, que creo que pueden además abrir también la discusión con los otros 3 clínicos que tenemos aquí. Te presentaba como investigador, me decías que eres más clínico, pero en realidad también tienes una perspectiva de investigador que nos acabas de hacer un panorama, ¿no? bastante bien pensado.
simplemente decirte que me parece que entre tus preguntas ya hay una parte que la OMS ha respondido, porque la OMS también se basa en metaanálisis y las mismas cosas que no, bueno, es la OMS, y ya ha respondido a algunas de las preguntas, qué indicaciones, qué compuestos. La OMS dice sí, hay que tomar cada uno de los cannabinoides por separado para ver para qué pueden servir, cómo, en qué cantidad, etcétera, pero no lo opone a también usar la fórmula herbolaria, la forma herbal, porque es aceptable según la OMS. La OMS tiene un departamento de medicina tradicional y complementaria y herbal, y tiene guías de buenas prácticas desde no el cultivo hasta la dispensación de estas plantas medicinales. Así que es una cuestión de balance y no siempre es dicotómica. Yo creo que eso sí que es la cosa que tenemos que... Kenzi, si me permites una contrarréplica, no es una contrarréplica, una reflexión. Claro. Yo creo que la mente es como un paracaídas, ¿no? Si no la abrimos nos la vamos a pegar y tenemos que estar todos abiertos a tener distintos puntos de vista. Y tienes razón en lo que estás diciendo, pero al hilo de tus palabras, la misma OMS lo que está recomendando es que estudiemos más, ¿no? Que veamos más cosas, ¿no? Exactamente, y es lo que iba a decir de algunas de tus preguntas que dan por responder, tanto desde la clínica como desde la investigación, que es la cuestión de las interacciones, la posología o los perfiles y los factores individuales me parecen muy importantes. Y con eso quería dar quizás paso al doctor Mario Land, que veo aquí conectado y con su vídeo, y luego seguir con Gemma y Mariano. Muy buenas tardes, yo soy el doctor Mario Lang, presidente de la Sociedad Clínica de Endocannabinología. Quisiera darle muchas gracias al observatorio y a la Universidad, digamos, Autónoma de Madrid. Y un saludo especial a nuestro padre espiritual, doctor Mariano Palau, que siempre nos acompañó en esta lucha. Cada vez que tenemos un paciente para tratarlo con cannabis, siempre nos ha lucido el camino y nos ha permitido sacar muchos pacientes del sufrimiento de años, primeramente pluripatológico y muchas veces por iatrogenia médica que nosotros mismos hemos causado. Cuando yo vi el título Cannabis Medicinal tras la reclasificación de la ONU, me pregunto si nosotros no habíamos dado cuenta que hubo cannabis medicinal desde siempre que existía la humanidad. El hombre, como sabemos, desde que, digamos, los primeros días de la fecundación existía de por sí el sistema endocannabinoide. Es un nombre mal dado porque partió del cannabis, un factor exógeno, a un hombre biológico que esté dentro del hombre, pero por desgracia, el que lo descubrió, que es Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y dio este nombre. Pues quedamos en esto y avanzamos hasta que, digamos, un punto de vista, digamos, pedagógico y universitario, vamos a llegar a un momento de cambiarle el nombre, darle real nombre. Cada vez que yo escucho un compañero médico o a nivel mundial hacer debate sobre cannabis, yo solo veo solamente ellos van directamente a la planta y su contenido de cannabinoides. Se le olvida siempre lo que hay dentro del hombre que permite un metabolismo y una actividad, digamos, farmacodinámica completamente del cannabis. El cannabis nunca ha sido una droga, el cannabis no es peligrosa, el cannabis no es peligroso, el cannabis no produce adicción, el cannabis jamás y nunca lo será un peligro para la humanidad. Por dos razones tranquilamente que podemos demostrar. Uno, es un producto natural 100%, y dos, el cuerpo es muy inteligente comparando a muchas inteligencias mediocres que nos rodean en el mundo de la medicina, que desafía muchísimas veces a los médicos por la forma que piensan. Y de hecho, nosotros a nivel mundial, cuando hacemos las revisiones bibliográficas de las diferentes intervenciones en el tratamiento con cannabis, donde hacen estudios serios que permiten la legalización de esos países, especialmente Canadá y Estados Unidos, siempre hemos visto, aunque el paciente no repara 100% de su sintomatología, por lo menos la calidad de vida se mejora. Y déjame decirle a ustedes a nivel mundial de que una de las causas de muerte o de suicidio que existe a nivel mundial es la mala calidad de vida. Por tanto, el cannabis juega un papel muy importante
para los pacientes que lo consumen, por lo menos para mejorar su calidad de vida. Yo parto del hombre para meterme en el medio ambiente. Hace exactamente, hoy si no me equivoco, 2 o 10 días, nuestra compañera, doctora María Nera, presidenta de la Organización de la Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, hizo una reflexión muy importante. Dijo, desde que ocurrió la destrucción masiva de la selva y bosques tropicales, hemos conocido por lo menos 3 grandes epidemias. Uno el virus de Ebola, uno los SARS y es el VIH. Si damos cuenta de que la presentación que ha hecho Kenzie, hemos visto de que el medio ambiente puede reparar tranquilamente con el cultivo de cannabis. Cuando yo hablo de cannabis, quiero por favor que haga la misma alusión a mi pensamiento. No hablo de un cannabinoide que es THC. En ningún momento científicamente se han puesto a pensar sobre ello por su valor terapéutico o lo que podemos, o todos sabemos en el día de hoy, digamos, discriminarlo, criminalizar una molécula y al mismo tiempo ponerlo a nivel de fiscalización internacional sin que no haya ningún estudio científico que repara o que demuestra su peligrosidad a dosis que puede servir para cualquier paciente e incluso cualquier principio activo de un medicamento. Es ilógico que en el día de hoy seguimos con esa misma línea de discriminar o criminalizar un producto como el cannabis, mientras que nosotros no hablamos nada de la morfina que mata a 150 personas al día en Estados Unidos. Sería bastante hipocresía de nuestra parte desde el punto de vista del cuerpo médico pensar que el cannabis es peligroso, mientras que nunca hemos planteado, aunque sea un minuto, a pensar sobre cómo podemos ver la actuación de THC, que es el tetrahidrocannabinol, que por su actividad llamamos psicoactivo, porque yo no conozco ningún producto que no sea psicoactivo, porque actúa sobre el sistema nervioso y produce una acción, por lo tanto es psicoactivo. Y por esta única molécula criminalizamos una planta donde hay un debate internacional sin que no haya fin en un punto donde todos podemos estar de acuerdo. El cannabis es una planta con unas propiedades como cualquier otra planta de la naturaleza que el hombre puede utilizar según su necesidad y de hecho siempre lo ha hecho hasta hoy día y sigue haciéndolo para sus beneficios de salud. Y abrir un debate sobre cannabis medicinal es como si fuera a coger un tomate, abrir un debate sobre tomate medicinal. Es como si cojo zanahoria medicinal, porque es una planta que tiene un producto que el hombre puede utilizar. ¿Dónde quiero llegar? Yo he visto muchas declaraciones de los estados de diferentes países, incluso en el último voto de las Naciones Unidas, cuando estuvimos con Kenzie en Viena, para plantear un abordaje más, digamos, médico del cannabis, el 2 de marzo del año pasado. Hemos visto los países pedían tiempo para saber qué es lo que realmente es cannabis y para plantear una posible investigación para lograr desclasificar el cannabis de la lista donde estaba para bajar a una lista inferior. Y me pregunto yo, si el cannabis tiene 10.000 años de uso, especialmente documentado desde el punto de vista antropológico, y esos países no han tenido tiempo de analizarlo hasta hoy día para seguir dando problemas, para meter el cannabis en un problema para la humanidad, mientras que el opio sintético sigue matando gente. Ahora, otra reflexión. Hay una posibilidad de que el Estado español permite por lo menos abrir una vía como ha hecho Francia, gracias al aporte de nosotros del año 2019, a una posible investigación para 3.000 pacientes, para las recomendaciones que hemos propuesto, incluso muchas veces en las actividades científicas
que sea ICES por CanAmed, que sea nosotros en el observatorio, que sea en el observatorio de cannabis de Madrid y otros congresos internacionales que los políticos pueden sentar y asistir para ver cómo podemos abrir una vía para evitar, especialmente en la zona de Andalucía, tenemos ese documento sobre el dolor crónico de paciente. El último informe de la Junta de Andalucía habla de más de 1,5 millones de pacientes con dolor crónico en la comunidad de Andalucía y no saben qué hacer con ellos. Desde la Sociedad Clínica de Endocannabinología estamos pidiendo al grupo parlamentario que pronunció anteriormente su discurso o su intervención, de que para la cannabis medicinal sí hay bastante investigación que ya está demostrando su eficacia en recién nacido, en niño, porque hay Epidiolex que está en el mercado para epilepsia infantil refractaria y que se puede utilizar por cualquier tipo de epilepsia porque la modulación del sistema neurológico del sistema endocannabinoide y se sabe todo por qué y lo estamos viendo. Y al mismo tiempo tenemos el Sativex para la esclerosis múltiple que podemos utilizar en muchos trastornos de movimiento que hay para el sistema neurológico. Dicho eso, para culminar, que si quieres saber más de la investigación, tenemos al profesor, si no me equivoco, me permites citar su nombre, a pesar de que no contacto con él previamente, al doctor José Antonio Martínez Holgado, que está llevando una investigación bastante importante sobre recién nacido con daño intestinal neonatal de origen isquémico por isquemia, y, digamos por hipoxia, cuando los niños nacen digamos, con esa dificultad de respiración. Con eso termino, que nosotros en el ámbito clínico estamos abiertos a la, digamos, a la Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Interior, y estamos trabajando, vamos a continuar trabajando con nuestros pacientes que necesitan cada día más desde el punto de vista médico, para dar lo mejor de nosotros en el ámbito de la utilización de cannabis. Podemos ir preso, pues estamos dispuestos para ir preso. Luego nos soltará. Y si acaso, pues cree que además de eso, podemos hacer otras cosas más que sean más fundamentales para los pacientes, adelante. Estamos completamente abiertos para cualquier diálogo, ministerio, Estado español, para ver cómo podemos llegar a buen puerto a que nuestro paciente pueda utilizar cannabis, que es un producto bastante seguro comparando a la morfina y otras drogas por aquí, y que podemos dar una solución que muchos problemas de salud que el cannabis pueda resolver. Muchísimas gracias. Pues gracias, Mario, por la contribución. No sé si Gemma o Mariano queréis tomar la palabra, quizás Gemma, y así tendremos Mariano cerrando desde su perspectiva, su experiencia importante, como lo ha dicho Mario. Gemma, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por la invitación a este primer Congreso Científico Internacional de Cannabis Sativa L, un enfoque integral. Está siendo una jornada muy interesante, como siempre. Y gracias por darnos la oportunidad a Enfermería de poder participar como profesionales sanitarios en un área donde la competencia enfermera debe estar presente y que a día de hoy, o hasta el día de hoy, en España, aún no se había pronunciado. Desde la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis, y tras la reclasificación de la cannabis sativa L por parte de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, valoramos muy positivamente este importantísimo avance, ya que se reconoce su valor médico y terapéutico, lo que debería de facilitar el acceso a cannabis terapéutico a los pacientes y a los profesionales sanitarios. Y es por ello que desde nuestra asociación promovemos la educación de enfermería en cannabis sativa L basada en la evidencia científica, como está ocurriendo en otros países como en Estados Unidos, Canadá o incluso Reino Unido. Hasta ahora sabemos que la investigación médica con cannabis era posible de una forma muy limitada, ya que su inclusión en la anterior lista 4 está reservada a las drogas más peligrosas, como la heroína, por ejemplo, y a las que se le otorga un escaso valor médico. Bueno, esta reclasificación, ya habéis comentado, se produce tras un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde se reconoce la utilidad médica del cannabis, pero a su vez la OMS propone mantener por su carácter adictivo al cannabis en la lista 1, donde se encuentran estupefacientes como la morfina. Bien,
para dar la importancia desde el punto de vista, ya hablo de mí, de enfermería, que se merece a esta reclasificación, los profesionales sanitarios debemos conocer el valor médico y terapéutico de la cannabis. ¿Cómo? Súper importante, con la formación y la educación, aprendiendo cómo la cannabis actúa a través del sistema endocannabinoide, aprendiendo qué es el sistema endocannabinoide, que no es más que otro sistema importante, como también lo es el sistema nervioso central, sistema circulatorio o sistema linfático, entre otros. Y este aprendizaje se debe de realizar a través de las instituciones académicas. ¿Y por qué es tan importante la formación? Incluso diría yo antes que la regulación. Bien, pues hay varios estudios ya realizados a profesionales sanitarios dentro de la medicina, la farmacia o la enfermería, en países donde el cannabis terapéutico es legal. Y en esos estudios se evaluaron las brechas de conocimiento relacionadas con los usos terapéuticos de la cannabis y los cannabinoides. Uno de esos estudios, y es el del que voy a hablar, se realizó en Canadá, donde el cannabis medicinal o terapéutico es legal desde el 2001. Este estudio se realizó entre el año 2013 y 2014, 12 años después de su regularización. Se realizó un estudio a nivel nacional para enfermería. Allí en Canadá, el Reglamento de Acceso al Cannabis con Fines Médicos otorgó a enfermería el poder de autorizar cannabis con fines terapéuticos a pacientes elegibles, es decir, enfermería prescribe cannabis como tratamiento. El estudio evaluó el conocimiento, la experiencia, las barreras y las actitudes de enfermería relacionadas con la cannabis con fines terapéuticos, así como el formato preferido para una educación futura en enfermería. Con este estudio se demostró que enfermería tenía un bajo nivel de conocimiento sobre cannabis con fines médicos, aun habiéndole otorgado el poder prescribirlo. Específicamente, carecían de conocimientos sobre recomendaciones clínicas, es decir, dosis, cepas, productos y planes de atención. También desconocían las regulaciones actuales de cannabis con fines médicos, los posibles riesgos y beneficios, así como el desconocimiento del sistema endocannabinoide y los mecanismos de acción de los cannabinoides. Además, enfermería expresó una gran necesidad de educación sobre todos los aspectos del cannabis terapéutico. Las mayores lagunas de conocimiento identificadas estaban relacionadas con problemas de práctica clínica asociadas todas a cannabis con fines médicos, como lo he vuelto a decir, incluidos protocolos de dosificación, planes de tratamiento eficaces y el uso de diferentes formas de productos de cannabis. Y además destacaban la falta de guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica y relacionadas todas con el cannabis de uso terapéutico. Nosotros, desde la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis, tenemos presentes las funciones de nuestra profesión. Como enfermeras tenemos 4 deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La necesidad de la enfermería es universal y es por ello que enfermería, bajo una evidencia científica, acoge a la cannabis sativa L como una opción terapéutica, incidiendo siempre en las necesidades de formación y educación que existe dentro de nuestra profesión. No me quiero extender mucho más porque vamos muy justo de tiempo. Para concluir, enfermería debe convertirse en una verdadera impulsora del cambio y aprender sobre los avances innovadores de cómo el cannabis está ofreciendo una mejor calidad de vida a los pacientes, basándonos siempre en la evidencia científica, promoviendo el desarrollo de planes de formación en enfermería sobre sistema cannabinoides y cannabis sativa L. Muchas gracias por darme este ratito. Creo que enfermería debe estar muy presente. Nosotros somos grandes cuidadores, seguimos tratamientos y es algo que debemos de avanzar juntos, política, medicina, ciencias de la salud en general. Pues gracias a ti por esta presentación y enhorabuena. Y la verdad es que sí, hacía falta la presencia de enfermería en el debate y pues Gracias. bienvenidas y gracias por estar aquí en la discusión. Para cerrar, y quizás vamos a tomar unas 5 o 8 minutitos en la mesa siguiente para dejar tiempo al doctor García de Palau de poder seguramente concluir esta mesa con su larga experiencia, tanto como clínico, pero también investigador y observador. Y bueno, te dejo ya la palabra, doctor.
Gracias, Kenji. Muchas gracias a los organizadores de este evento porque realmente es complicado montar algo así y os lo agradezco de corazón. Y lo primero, quería enviar un abrazo a todos los que estáis conectados, muy sincero porque estáis conectados, por esa razón. Mirar, yo también traía unas ideas, ya habéis hablado de muchos temas de los que también quería comentar y por lo tanto voy a dar las pinceladas particulares de los que no se han comentado antes, si os parece bien. Mirad, lo primero, hablar de los pacientes. Los pacientes son el objeto de nuestro trabajo, en mi caso, como médico. Por lo tanto, todo va enfocado a mejorar la situación de los pacientes. Digo esto porque en España, por ejemplo, es un problema la estigmatización todavía del uso de cannabis, es un problema el acceso a una correcta información en muchos casos, es un problema el acceso a los productos de calidad y a un precio justo. Aquí quería dar estos datos porque para mí es un tema preocupante puesto que nos dedicamos al paciente. Por otro lado, quería comentar un tema que me parece interesante y es el de las enfermedades huérfanas. Estamos aquí ante un colectivo de pacientes a nivel planetario muy extenso. Fijaros, hay unas 7.000 enfermedades catalogadas como huérfanas. ¿Qué quiere decir esto? Que inciden en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Pero fijaros, en España esto constituye un colectivo de 3 millones de pacientes solo en España. Estos pacientes son diagnosticados tarde porque no hay medios muchas veces ni experiencia para el diagnóstico, reciben tratamientos que no son correctos porque se desconoce el diagnóstico hasta que se llega a él, tienen muchos efectos secundarios por estas medicaciones y casi siempre van a peor y su enfermedad va progresando. Y estos pacientes no son rentables para la industria farmacéutica. Por lo tanto, nadie se ocupa de ellos. Y nos hemos dado cuenta a través del trabajo de muchos años, chicos, de que acuden muchos pacientes por la sintomatología que tienen en estas enfermedades raras, acuden a nosotros y podemos mejorar la calidad de vida de un porcentaje elevado de estos pacientes. No los vamos a curar, pero estamos mejorando la calidad de vida. Mario hacía mención a esto y creo que es un tema importante cuando no tienen ninguna alternativa terapéutica. Y esto puede ser a un precio justo, además. Respecto a la medicina basada en la evidencia, un poco en relación a unas preguntas que quiero responder también al final por parte de Pascual, por ejemplo. El ensayo Epidiolex, que como sabéis se hizo hace unos años sobre el uso de CBD puro en epilepsias refractarias, a los que ya llevábamos años trabajando con las epilepsias, no nos ha aportado ni un solo dato que no conociéramos antes. Y digo esto porque gastar 1.000 y pico de millones de euros en un ensayo clínico que no nos ha podido aportar a los que trabajamos con extractos ricos en cannabidiol, que es diferente de ese producto, me parece muy grave, me parece que algo funciona mal. Y creo que el cannabis, la planta de cannabis, no requiere de la medicina basada en la evidencia al 100%, no tiene por qué entrar en esta estructura para ser una planta de la cual podamos utilizar sus extractos y las moléculas que nos oferta. Años de experiencia, pacientes con los que hablar. Un paciente que lleva 8 años en tratamiento con cannabinoides lleva más tiempo que un ensayo clínico y te puede aportar, y no son casos aislados, son muchos los pacientes que se automedican. Si pudiéramos tener datos de todos ellos, la Big Data cannábica es lo que tenemos que buscar, no la Big Data de la medicina basada en la evidencia, porque no nos interesa. El cannabis no tiene que tener grado médico, con un grado terapéutico lo podemos utilizar a base de formulaciones magistrales, aunque luego tengamos productos importados que hagan lo que quieran, que nos dejen la fórmula magistral y el autocultivo. Quería luego un poco sí responder a esas preguntas que nos comentaba Pascual. Conocemos indicaciones y estamos en ello y se van descubriendo más.
Evidentemente, ¿en función de qué? Del conocimiento del sistema endocannabinoide. Como bien habéis hablado, compañeros, es el protagonista de esta historia. Si no tuviéramos sistema endocannabinoide, no estaríamos aquí ahora hablando, porque la cannabis L y otras moléculas que también lo modulan, pues no servirían para nada. Entonces, ese es el protagonista realmente. Por lo tanto, el estudio, y ya se está centrando, si vais viendo todos los estudios, en las alteraciones y la relación del sistema endocannabinoide con las diferentes patologías. En cuanto a riesgos-beneficios, los que trabajamos con cannabis en la vertiente terapéutica, no en la de las adicciones, yo entiendo que el cannabis pueda generar adicción. Mario, ahí difiero un poco en ti, en función de qué diferentes personas pueda aparecer una adicción. Las adicciones son plurifactoriales, no dependen solo de la sustancia, dependen del contexto social, dependen de la gestión de estrés, de la epigenética, de la alimentación y de los hábitos de vida. Por lo tanto, una sociedad más justa, más equilibrada, unos hábitos de vida correctos, no es solo cannabis, alimentarse bien, actividad física, sexo, actividad lúdica, y luego el cannabis te puede ayudar a tener un nivel de salud muy interesante. Y por último, me quedan muchas cosas como siempre por decir, pero quería deciros esto y es lo que pienso muy sinceramente a día de hoy. El único delito contra la salud pública es a día de hoy no poder prescribir y utilizar el cannabis para los pacientes que se pueden beneficiar de su uso y de un tratamiento correcto y pautado por una persona que podamos tener experiencia en su uso. El único delito contra la salud pública ya es un delito, para mí, el hecho de no poder utilizar cannabinoides, terpenos, flavonoides, todos estos compuestos de la planta a día de hoy. Ese es el delito. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Mariano, doctor García de Palau. Lo siento porque has tenido que intervenir al final, un poco menos tiempo, pero muy interesante. Y esa conclusión que creo que enlaza bien con la mesa siguiente, donde se encuentra un magistrado, ex magistrado del Tribunal Supremo, políticos y varios perfiles de ámbito político. El delito contra la salud pública que tenemos hoy en día es el de no permitir a los profesionales de la salud prescribir cannabis a los pacientes que los necesitan. Quizás es con esta frase, con esta constatación que puede empezar la mesa siguiente. Y mientras tanto, os agradezco a todas y todos los participantes de esta mesa y hasta muy pronto.